Bienvenidos sean todos nuestros amigos a una edición más de su programa Corazón Inquieto. Estamos muy agradecidos por tu audiencia y muy contentos de poder compartir este programa especial que hemos desarrollado para ti con mucho cariño, con mucha dedicación y para la mayor gloria de Dios. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Tania, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a los que nos escuchan. Es un placer acompañarles nuevamente a hacer trabajo en equipo con Tania. Este programa que tanto nos gusta y que muchos corazones inquietos están esperándolo continuamente cada semana y pues bendecido de estar aquí, Tania, compartiendo una vez más. Agradecemos siempre la fiel sintonía de los hermanos que nos sintonizan en la frecuencia 105.3 FM de Radio Católica El Esplendor de la Verdad en Estelí, Nicaragua, y por supuesto a nuestra amable audiencia que nos escucha con mucha frecuencia en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en YouTube, en Spotify como Corazón Inquieto, en Instagram como @corazón_inquieto26 o nos puedes escribir a nuestro correo electrónico corazoninquieto26@gmail.com. Vamos a invitarlos a que nos pongamos en oración precisamente para invitar a Jesús, siendo el centro principal de este programa. Estamos centrados en Cristo Jesús y todo nuestro caminar es para seguir los pasos de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Hermosa oración la que hemos compartido en este momento, en un tiempo tan especial donde nuestros corazones deben volcarse al Señor. Verse cara a cara con Él, encontrarse con Él y vernos reflejados a través del espejo del amor auténtico, que es la misericordia de Dios. Bonita oración que estamos compartiendo en el programa del día de hoy, en un tiempo tan especial con el sentir de nuestra Madre Iglesia Católica en este tiempo cuaresmal. Y esta oración estaremos compartiéndola también a través de las redes sociales para las personas que se nos comunican y nos escriben por esas oraciones tan bonitas que semana a semana Corazón Inquieto las comparte a través de este programa. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos preparado un programa especial llamado La Cuaresma en la visión de la teología del cuerpo. Esperamos que sea de gran ayuda para ustedes en estos 40 días, en este tiempo litúrgico de conversión, en este camino que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. San Juan Pablo II nos decía: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada del sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio.
si no participa de él vivamente. El amor se siente, no se ve. El amor silencioso es el más fuerte de todos. En este programa especial queremos invitarte a reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestras existencias. Sobre esas preguntas que muchas veces nos interpelamos y que queremos recordarnos quiénes somos en este tiempo de Cuaresma. Muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida nos preguntamos quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, o qué sentido tiene mi vida, para qué estoy aquí. Y si esto pronto acaba, ¿qué sentido tiene amar? ¿Cómo puedo ser feliz? Estas preguntas, Tania, a lo largo de nuestra vida nosotros no las cuestionamos. Pero en este sentir profundo de Cuaresma, como que la realidad del ser humano se hace más palpable cuando realmente nos metemos a este sentimiento cuaresmal. Por lo tanto, queremos hacernos eco en las palabras escritas en Génesis, que de polvo somos y a polvo volveremos. Bien lo dice el capítulo 3 del Génesis: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Es importante que entremos a este concepto de morir a sí mismo, porque también es parte de nuestra realidad, Tania. Y la gran pregunta, Marcelo, es: ¿a dónde vamos? Nuestro punto final es Dios. Jesucristo, que muere por la salvación del mundo, por amor a ti, por amor a mí. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Un Dios que se da por completo a nosotros, que se entrega hasta el extremo. Y en base a ese extremo, nosotros podemos decir, verdaderamente se puede vivir la Cuaresma con ese profundo sentimiento de amor. Porque si nos ponemos a pensar detenidamente, Tania, la Cuaresma también es un recuerdo palpable y profundo del misterio pascual de Cristo que nos ama. Él murió por mí y por eso celebramos el Tríodo Pascual y luego ya la resurrección, donde Él nos hace esa invitación. Por lo tanto, ¿cómo voy a demostrarle a Dios este amor en este tiempo de Cuaresma? De aquí hasta que llegue ese momento, en ese momento de encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro amado Maestro, cuando estemos cara a cara, cuando yo le entregue cuentas a Él por este tiempo que estoy viviendo ahora, ¿cómo le voy a corresponder? En esta Cuaresma vamos a preguntarnos sobre el amor, sobre mi amor. ¿Cómo es el ritmo de mi amor? ¿Es fuerte? ¿Es flojo o débil? ¿Condiciono mi amor? ¿Suelo renunciar en tiempo, en gustos? ¿Lo hago por amor o no puedo? Si mi amor es puro, si es incondicional, si es total, si es desinteresado, estos 40 días son para crecer en el amor. Son para aprender a amar. Recordemos que solo el amor cristiano es el que puede cambiar nuestros corazones, porque todo lo vence el amor. Como decía San Juan Pablo II, el amor me lo explicó todo. Y hago mía esa frase de San Juan Pablo II, el amor me lo explicó todo. Profunda frase, Tania, de nuestro querido santo San Juan Pablo II. Y de esta manera queremos darle la pregunta inquietante a nuestra querida audiencia. ¿Qué clase de amor estás llamado a vivir en esta Cuaresma? Escucha muy bien. ¿Qué clase de amor estás llamado a vivir en esta Cuaresma? Porque recuerda, estamos llamados por una voz de amor, por la voz de amor, por el amor mismo. Estamos llamados a vivir el amor a Dios. Así que te invito a que este amor en estos momentos, en estos días de Cuaresma, te ayude a salir de ti para reconocer el don, para reconocerte como don, para reconocer que eres un don también que se debe de entregar por amor hacia los demás. Debemos vivir este significado esponsal
que está en nuestros cuerpos de una manera más real, más viva. Y por eso preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide amar? ¿El mal que está en nuestros corazones y que nos incapacita para amar? ¿Esos sentimientos egoístas que nos impiden amar? Cuando no estoy en el amor que es Dios, porque Dios es amor, y estoy en el pecado, nos cerramos no solo a los demás, sino a nuestra propia profundidad, a esa parte santa que nos relaciona al misterio de Dios. Grande misterio de Dios, ¿cuál es el camino que debe seguir la persona humana para no desviarse en llegar a la meta? ¿Qué es lo que nos va a permitir focalizarnos en esta Cuaresma si nos despistamos? Hoy tenemos una buena noticia. La Iglesia como madre nos regala el camino, nos propone el ayuno, la oración y la limosna. Estimada audiencia, pero antes de entrar en lleno con la temática del día de hoy, que promete muchas reflexiones, tenemos el agrado de hacerles saber de que hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, Tania. Es una persona muy querida, muy importante en nuestras vidas, muy conocido ya también en la diócesis de Estelí, en la provincia eclesiástica de Nicaragua. No vamos a decir el nombre de él ahorita porque vamos a una pausa, ¿verdad? Pero vamos a tener el agrado de presentarlos luego de este corte. Ya regresamos. Ya regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy estamos abordando el tema de la Cuaresma en la visión de la teología del cuerpo. Pero antes de la pausa decíamos que teníamos un invitado especial, Marcelo. Y ese invitado especial es el padre Fray Marlon Talavera, monje contemplativo albertiniano de la Régula de San Agustín para los siervos de Dios. Apreciado padre, bienvenido nuevamente a nuestro programa radial Corazón Inquieto. Querida Tania, querido Marcelo, siempre es una bendición del Señor contar con la presencia de ustedes y sobre todo que nos inviten a este bello programa que nos habla mucho de la belleza de nuestro Padre San Agustín. Cor inquietum, corazón inquieto. Definitivamente que sabemos por el testimonio de vida de ambos que son personas con un corazón lleno de Dios e inquieto. Así que siento una alegría profunda de que nos hayan invitado, de que me hayan invitado para estar con ustedes en este programa y con toda la audiencia que no es poca, es mucha. Hemos ido dándonos cuenta gracias a la bendición del Señor. Muchas gracias, Padre. Nos sentimos honrados con su presencia y pues nos sentimos con Tania ahorita muy contento compartir nuevamente el set de Corazón Inquieto que nació en el monasterio albertiniano Inmaculada Concepción de María, ¿verdad, Tania? Así es, Corazón Inquieto nace en el monasterio albertiniano. Fray Marlon, la gente ya estaba pidiendo su audiencia aquí, su presencia en este programa. Así nos habían dicho, Tania, cuando nos escribían a Radio Católica que querían escuchar a nuestros queridos monjes. Bien, desde el principio Dios hizo al hombre como una unión de cuerpo y alma, por lo cual, cuando el hombre cayó en el pecado, cayó como una unión de cuerpo y alma. La concupiscencia invadió su corazón, lo cual despersonaliza al hombre, haciéndole un objeto para los demás, mientras que la enfermedad, el dolor y la muerte se apoderaron de su carne. Es decir, tanto el cuerpo como el alma del hombre sintieron los efectos del pecado de Adán y Eva. Ambos fueron heridos por el pecado. Y es por eso que ambos deben ser sanados. Ambos deben incorporarse en el proceso de redención. Solo de esta manera el hombre puede llegar a disfrutar de una eternidad con Dios como hombre. Así es, Tania, por tal razón, al morir y resucitar de entre los muertos, Cristo pagó el precio por el pecado del hombre y ganó las gracias para esa doble redención del cuerpo y del alma. Pero aún faltaba
aplicar esas gracias a cada hombre a nivel individual. Desde ese momento los hombres tenían que ponerse en Cristo y ser redimidos de esa manera. Para hacer eso, con la caída del hombre y en el pecado original, el amor y la misericordia de Dios no se hicieron esperar. Tan pronta fue la caída, tan pronto es el amor del Padre que nos promete la venida de su Hijo, como el gran médico para salvar al gran enfermo que es la humanidad. De esta manera, el gran acontecimiento de los misterios pascuales de nuestro Señor Jesucristo son la esperanza de la redención de la humanidad que encuentran en la fuente de la resurrección todas las gracias necesarias que Dios nos ha confiado a la administración sacramental de la Iglesia por medio de su liturgia, y que durante este tiempo fuerte de Cuaresma, la Iglesia nos invita a experimentar desde nuestros cuerpos una pedagogía penitencial para adentrarnos a un espíritu auténtico de conversión. El entender la conexión entre teología del cuerpo y el ayuno, la oración y la limosna comienza como casi todo lo demás, en el jardín del Edén. Fray Marlon, ¿por qué existe esta pedagogía penitencial tan marcada en el tiempo de Cuaresma? Me encanta la palabra que emplean diciendo que pedagogía penitencial. Hace referencia, sin lugar a dudas, a que existe un maestro, porque si hay una pedagogía es porque existe un maestro. La Iglesia, en el tiempo penitencial, se pone a la escucha del maestro que habla en el interior. Ese maestro es nuestro Señor Jesucristo. Para ello necesita purificar el corazón, necesita adentrarse en un tiempo en el que se va progresivamente limpiando del lastre que se le va adhiriendo a lo largo del tiempo. Porque recuerden que, lamentablemente, por la herida del pecado a la que ustedes estaban haciendo referencia, el ser humano ha quedado de una manera obnubilado hasta el punto de que a veces no escucha del todo la voz de Dios. Y en medio de tantas voces, la voz de Dios es prácticamente imperceptible. De tal manera que la pedagogía penitencial existe como un tiempo para escuchar al Maestro interior, que es nuestro Señor Jesucristo, un tiempo para amar, es otro dato que ustedes ya estaban mencionando, un tiempo para obedecer. Padre, muy interesante la analogía que nos acaba de explicar, porque la Iglesia es maestra, es madre y maestra, y los signos litúrgicos están al servicio de la comunicación de la gracia, porque es la manera en cómo nosotros aprendemos también. Y pues en este sentido la Cuaresma llama mucho la atención en cuanto a su ritual litúrgico. ¿Cómo podríamos llamar concretamente la Cuaresma, Padre? ¿Cuál es la Cuaresma? ¿Qué es la Cuaresma dentro del tiempo litúrgico? La Cuaresma es un tiempo de preparación. Decía anteriormente, un tiempo de escucha de la voz de Dios, que es imperceptible en medio de una multitud de voces que por supuesto aturden el corazón humano. Podemos llamar entonces a la Cuaresma propiamente el tiempo de la escucha, si queremos definirlo de alguna manera. Pero litúrgicamente la Cuaresma por supuesto ha tenido una evolución. No me voy a detener aquí a hablar de la evolución, en qué año surge, qué papa la promueve, sino solo darle algunas pinceladas, por ejemplo, dentro de la historia de la salvación, de ese tiempo de preparación. Es un tiempo que hunde sus raíces en el mismo pueblo de Israel. Israel tenía sus tiempos fuertes de preparación para poder llegar a la Pascua. La Pascua es el recuerdo del éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la opresión del faraón. Entonces es un camino de libertad. Por tanto, es volver desde la dimensión de la memoria a ese camino de libertad. Así se concibe para Israel el tiempo de preparación previo a la Pascua. Jesús de Nazaret, como buen judío que es, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, vive estos tiempos de preparación e inscribe a sus discípulos, que también son judíos, en este sentido de prepararse para vivir un momento fuerte. Basta leer los evangelios para darnos cuenta cuál es la preparación que viven los mismos discípulos de Jesús para llegar al momento culmen de la pasión,
muerte y resurrección de su Maestro. Y sucede que en medio de todo eso se van a dar cuenta que a pesar de ese tiempo de preparación, los mismos discípulos cuando llega ese momento ni siquiera lo comprenden del todo. Bueno, porque va a venir luego un tiempo después, que le va a ayudar a ellos a discernir más profundamente este asunto. Pero doy inmediatamente el salto a la iglesia. La iglesia en los primeros siglos asume esta realidad, es consciente de este tesoro, y los santos padres de manera especial ponen el acento en la vivencia de ese tiempo penitencial. Vemos a Ambrosio de Milán, vemos a Agustín de Hipona, vemos a una serie de padres latinos que comienzan, y también de Oriente, que comienzan a potenciar este tiempo de preparación con el ayuno, con la oración, con la limosna. Y recientemente el Concilio Vaticano II nos ofrece nuevamente la Cuaresma como un tiempo en el que nosotros hemos de trabajar las dimensiones interiores para dejar a Dios el lugar que le corresponde. Como quien dice, quitar los ídolos que tenemos en nuestro corazón para darle lugar a nuestro Señor. Fray Marlon, en muchas ocasiones notamos que la devoción cuaresmal para estos tiempos es bien expresada dentro de la piedad popular. Sin embargo, cuando es tiempo de vivir la gran fiesta pascual, dentro de un periodo hermoso de 50 días, suele notarse entre muchos feligreses una baja de fervor religioso y en el peor de los casos hasta no se notan frutos de conversión. ¿Por qué sucede mucho este comportamiento entre los feligreses penitentes? Nuestra vida tenemos que comprenderla desde un continuum, es decir, desde una mentalidad de proceso. Es muy importante tener en cuenta esto, que siempre nos gusta mencionarlo. Entonces significa que dentro del proceso espiritual, si un fiel cristiano católico vive de una manera sin pena ni gloria la Pascua, es porque ha vivido de la misma manera el tiempo cuaresmal. Así haya hecho muchas actividades devocionales de manera exterior. Porque hay personas con el debido respeto que se merecen, pero hay personas que pueden hacer todos los actos penitenciales cuaresmales, pero al momento de llegar la Pascua piensan que todo ha pasado, que ya no hay que esforzarse, que ya no hay nada más que hacer. Solo puedo comprender esa flojera espiritual, esa espiritualidad licuada, como dice el Papa Francisco, si de verdad también se vivió una espiritualidad licuada, por seguir usando esa palabra, a nivel cuaresmal. Sin embargo, quien vive el tiempo penitencial desde la vivencia, por ejemplo, de los actos de devoción exteriores, pero eso ha ido calando el interior del corazón, estoy más que seguro que va a vivir el gozo de la Pascua. Es bien sintomático esto que ustedes están diciendo, porque los curas párrocos y también los monjes que no somos párrocos, pero que atendemos espiritualmente al pueblo de Dios, nos damos cuenta de esta realidad. Y el gozo de la Pascua debería de permear todo el interior, debería de ser el motor que dinamice toda nuestra vida espiritual a lo largo de todo el año litúrgico. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así. Solo un dato. Es increíble cómo siempre preparamos una cena de Navidad y hacemos lo más bello, decoramos de una manera bella, hacemos una cena exquisita y así sucesivamente. Pero se nos ha olvidado preparar la cena de Pascua. Se nos ha olvidado preparar con el mismo gozo y entusiasmo el momento culmen en el que Jesús le da su sí definitivo al Padre. De hecho, los cristianos más comprometidos de los primeros siglos tenían de tal manera marcado el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua que era la misma intensidad. Entonces, por decirles algo, no preparar una cena de Pascua es manifestar que definitivamente he perdido el horizonte de lo que la Pascua significa. Y lo más doloroso del asunto es que si yo he perdido la visión de la Pascua a nivel espiritual, pues significa que también me estoy acomodando a nivel personal. Y por eso es que vivo de una manera disoluta, o por eso es que vivo de cualquier manera mi vida. Soy muy exigente en Cuaresma, pero muy laxo en el tiempo de Pascua, por ejemplo. Y es que es hermoso vivir estos 40 días de una manera fiel a nuestro Señor Jesús. Cómo esos 40 días nos preparan para vivir esa Semana Santa con Cristo. Y a mí me encanta cuando el domingo nos dicen Felices Pascuas de Resurrección. Es un gozo
en mi interior que me encanta que la gente me lo diga y yo decírselo a las personas en catedral, por ejemplo, que es donde más estamos ahí congregados porque por la cercanía que tenemos, y de repente me dicen, felices Pascuas de Resurrección, Tania. Y digo, qué hermoso vivir este tiempo con Cristo. Yo los invito a todos los que nos escuchan a vivir esta Cuaresma con sentido, a vivir esa Semana Santa con Cristo con el sentido profundo de nuestro ser interior. Estimada audiencia, está interesante este tema el día de hoy con un invitado muy querido, muy especial, nuestro querido monje contemplativo albertiniano, nuestro padre Fray Marlon Talavera. Vamos a seguir conversando con él en este programa de Corazón Inquieto. Ya regresamos. Estás sintonizando Corazón Inquieto. El día de hoy estamos con Fray Marlon Talavera y nos acompaña en este tema la Cuaresma en la visión de la teología del cuerpo. Podemos afirmar que muchas veces por desconocimiento o falta de un sentido profundo de conversión, no vivimos la Cuaresma como la Iglesia nos manda. ¿Cuál es la lectura que nos manda a hacer la teología del cuerpo sobre el tiempo de Cuaresma, Fray Marlon? Es decir, ¿qué propósito tiene entender la teología del cuerpo? Partiendo del sentido mismo de la conversión que deben de tener nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. La idea está clara. Usted acaba de poner el presupuesto para abordar esta pregunta. La conversión. Cuaresma es un tiempo para escuchar, es un tiempo de obediencia, es un tiempo de conversión. Conversión, desde la teología del cuerpo, es reconocer que todo mi ser, de manera especial mi corporalidad, es ni más ni menos que un don de Dios y que está marcada por la dignidad que Dios ha inscrito en mi corazón desde la creación. Entonces eso significa que cuando yo inicio un proceso de conversión y voy profundizando ese proceso en el tiempo de Cuaresma, voy entrando cada vez más en la dimensión de valorar mi corporalidad, mi cuerpo, mi ser, como ese don de Dios disponible para amar y ser amado, disponible para servir, disponible para que se haga en mí lo que Dios quiere. Entonces la teología del cuerpo va marcando el itinerario, por eso lo de la pedagogía, va marcando el itinerario pedagógico para dejarnos enseñar en este espacio-tiempo, por la mano de Dios, cuál es el camino verdadero para ser verdaderamente hombre y verdaderamente mujeres. No a la manera de la mundanidad, el mundo que le ha dicho no a Dios, sino a la manera de Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en los evangelios, eso lo encontramos reafirmado en la teología que el Santo Padre, San Juan Pablo II, nos regala a través de la clave de la teología del cuerpo. Interesante, Padre Marlon, lo que nos acaba de explicar en este momento, porque este tiempo de Cuaresma tiene que desacomodar mi conformismo, desacomodar mi confort, hacerme violencia a mi propio ego. Y eso es lo que muchas veces a conciencia en algunas ocasiones andamos evitando, ¿verdad? Porque creo que la Cuaresma pone la llaga, como usted nos dijo, Padre, en este momento, pone la llaga en nuestra corporeidad, cómo nosotros expresamos ese sentimiento penitencial en el cuerpo. Y obviamente que eso sí cuesta muchas veces desprenderme y sacrificarme. Es tocar directamente el nervio y remover lo que está malo para realmente sanar y florecer en Pascua, que ese es el objetivo que trae también la dinámica de esta Cuaresma. Padre, y en cuanto a esa dinámica cuaresmal, ¿qué obligaciones tiene un católico en el tiempo de Cuaresma? La obligación principal que tiene un católico es la interiorización. Voy a iniciar por ahí. Interiorizar. Que no es otra cosa sino conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo en sus luces y sombras. Podríamos decirle sincerarse. Entonces un católico en primer lugar tiene que darse cuenta que el tiempo de Cuaresma, visto desde la teología del cuerpo, voy a insistir en esto, es un tiempo que me tiene que permitir a mí verme totalmente al desnudo,
con plena sinceridad y al reconocerme tal cual soy por dentro, tal como estoy, sin ninguna máscara, inmediatamente me proyecto, porque esto no es un intimismo, sino que me proyecto al servicio de los demás, porque hago de mi corporalidad un espacio donde Dios acontece, no solo para mí, sino también para los hermanos. Entonces la principal obligación, repito, es la interiorización y después trascenderme a mí mismo para poder servir a los demás. Entonces, en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Fray Marlon, ¿por qué un cristiano ya bautizado tiene que continuar con su proceso de conversión? Esta pregunta va en continuidad con lo que estamos hablando de la obligación que tiene un católico en Cuaresma. Porque para nuestro Padre San Agustín, la conversión es puntual y a la vez es procesual. Puntual porque es de una vez y para siempre. Procesual porque todos los días se tiene que estar renovando la conversión. De lo contrario, caemos en una visión estática de la vida cristiana que nada tiene que ver con la visión que nuestro Señor Jesucristo nos plantea en los Evangelios, sino más bien en la visión griega de un Dios metafísico y también de la visión romana, pero esos son solo esbozos. Cuando un cristiano católico dice basta, ahí empezó su ruina. Estoy citando a nuestro Padre San Agustín. Nunca hemos de creernos tan conversos que no necesitemos de ese proceso de conversión. Nunca hemos de creernos tan perversos que pensemos que no podemos acceder a la misericordia del Señor. Son dos polos. Entonces siempre tenemos que estar en ese constante darnos cuenta que más allá de nosotros existe un Dios que está ante nosotros, que nos está jalonando a su amor. Y ese Dios nos ha atravesado con el dardo de su amor, de tal manera que siempre Él nos orientará hacia Él y por eso no podemos estar estáticos. La conversión entonces nos va a exigir todos los días renunciar a algo. Hoy renuncié, por ejemplo, en la vista. Hoy no le di permiso a mi vista. Pero más adelante, el día de mañana, tal vez tendré que renunciar a mi gusto. Pero más adelante, el siguiente día, tendré que renunciar a mis deseos, a mis sueños, a mis aspiraciones egoístas. Y así yo tengo que ir progresivamente dándome cuenta que la conversión es la oportunidad que Dios me da para realizarme como ser humano. De hecho, el solo pensar que tenemos tantos años de vida y que Dios, cuando amanecemos en la mañana, abrimos los ojos y nos ha regalado otro día más, significa que Dios nos está diciendo, ok, te doy el pase porque hoy tienes que seguir convirtiéndote. Tienes que seguir trabajando. Todavía te falta para llegar hasta donde mí. Cuando ya Dios considera que estamos maduros, de cualquier manera nos llama a su presencia. Verdaderamente, Padre, que es un acontecimiento muy fuerte que sucede en nuestras vidas. Me recuerda al Papa San Juan Pablo II, donde él enseñaba en la teología del cuerpo que Cristo apela al corazón del hombre. Ahí continuamente el Papa explica cómo el Señor apela a la belleza que hay en el corazón de cada uno de nosotros para mirarlo a Él y mirarnos realmente de una forma transfigurada, que también eso es parte del itinerario de reflexión cuaresmal, la transfiguración. Pero implica morir, implica también tener dolor de los pecados. Y muchas veces hay gente que no da ese paso, Padre, porque no siente dolor en sus pecados. ¿Qué le diría usted a una persona que aún no experimenta dentro de las entreteras de su ser, de su cuerpo, un dolor profundo de conversión y de pecados para dar el primer paso? Nuestro Padre San Agustín era claro en esto. Él decía que el tribunal del ser humano es el tribunal interior y es el tribunal de la conciencia. Y no tenemos que tener miedo a subir a ese tribunal y ser juzgados, pero con la justicia del amor, dice él, para poder convertirnos, para poder renovarnos. Pero el requisito fundamental es querer subir a ese tribunal.
dejarnos interpelar, que va por la pregunta que me estás realizando en este momento, Marcelo. Nosotros hemos sido creados libres y desde esa libertad Dios nos llama a estar con Él. Pero si nosotros desde esa libertad decimos no quiero nada con Dios, Dios no nos va a violentar. Él va a seguir esperando hasta que en su momento maduremos. Pero para las personas que se dejan interpelar y que dejan tocar sus conciencias y asumen el reto de subir a su tribunal y ser sinceros consigo mismos, el reto está entonces en que ¿cómo pueden concretizar esto? Con el ordo amoris. ¿Y qué es el ordo amoris? Es el orden en el amor. Mi amor es mi peso, y por él soy llevado a donde quiera que voy. Eso dice San Agustín. Entonces, al decir eso, San Agustín está diciendo que el hombre es lo que ama. Ama el dinero, es dinero. Ama el poder, es poder. Ama el sexo, es sexo. Ama la posesión, es posesión. ¿Amas a Dios?, dice Agustín. No tengas miedo en decirlo. Eres a la manera de Dios. Esto es una frase lacónica de Agustín que permite darnos cuenta que el tema espiritual no es una cuestión que la iglesia te lo pone como un yugo, es que es algo que está inherente a ti. Está en el hombre, en el que cree como en el que no cree, en el católico como en el que no es católico, porque tarde o temprano sentimos el aguijón de nuestra existencia. En este sentido, el ordo amoris es darnos cuenta que en nuestra vida hay muchos amores. Está el amor en mayúscula, que es por supuesto Dios, y el amor en minúscula, que son nuestros hermanos, el prójimo. Jesús lo pone claro en los dos mandamientos principales: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero hay algunos amorcillos con minúscula más minúscula. Esos amorcillos son todos tus deseos, tus egoísmos, tus sensualidades, tus orgullos, porque no puedo dejar de mencionar que nosotros combatimos contra estas tres tendencias, que también son inherentes al hombre: el egoísmo, el orgullo y la sensualidad. Eso siempre, todo ser humano lucha contra eso. No lo puede dejar que se desboque. Entonces, uno tiene que colocar esos amores. Voy a usar el ejemplo de una pirámide. Primero, ¿qué voy a colocar en la parte superior, en la parte del medio y en la parte de la base? Por supuesto que si yo soy creyente, en primer lugar voy a colocar a Dios. En el medio voy a colocar a mis hermanos, al ser humano. Y después vendrán las cosas, mi relación con todo lo demás. Pero tengo que ser tan sincero conmigo que me debo de dejar penetrar en todas las realidades por el amor de Dios. Mi realidad humana, mi realidad psicológica, mi realidad espiritual y mi realidad sexual. Si yo no me dejo tocar por el dedo de Dios en estas 4 dimensiones, podré ser un excelente espiritual si solo me dejo tocar la parte espiritual, pero estaré luchando, por ejemplo, con una sexualidad desbocada y no sabré cómo controlar, por ejemplo, mis pulsiones y pasiones, por usar un ejemplo. O si solo me dejo tocar la dimensión sexual, soy un excelente especialista en sexualidad, pero dejo la espiritualidad por allá y entonces se convierte en una búsqueda netamente humana. Y así podría seguir mencionando, para que se den cuenta que si lo de Dios toca todas estas realidades, entonces yo me convierto en un hombre o una mujer a la manera de Dios. Nuestro sumo pontífice Benedicto XVI, en su carta encíclica Deus Caritas Est, nos dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y que con ello una orientación decisiva. Hablamos de teología del cuerpo. Lo primero es la salud corporal de la persona. ¿Hasta qué edad podemos ayunar? ¿Debe ayunar una persona que tiene enfermedades preexistentes, Fray Marlon? Me voy a permitir hacer un comentario sobre esa cita tan bella del Papa Benedicto XVI a la que han hecho referencia. Deus Caritas Est es para mí personalmente una carta magna de espiritualidad, y lo es a nivel personal.
en los momentos más densos de mi vida interior, he leído y releído y vuelto a leer la carta del Papa Benedicto XVI sobre el amor. Y cada vez que vuelvo a ella, me doy cuenta que cada frase que el Santo Padre escribió en esa encíclica es modélica. O sea, si yo la sigo, llego a la santidad, así como lo escucho. De tal manera que esta cita es central porque está haciendo referencia a que cuando yo me encuentro con el amor verdadero, que no es una cosa sino que es Jesús, significa entonces que yo he encontrado mi plenitud. Así que aprovecho para recomendar Deus Caritas Est, Dios es amor, como una lectura espiritual. La primera parte es un poco filosófica, pero si uno la lee en clave espiritual, eso se degusta, es sabroso. Y la parte ya bíblica, teológica, es muchísimo más rica todavía aún. Entonces la recomiendo. Desde ahí respondo las preguntas. Nosotros tenemos como cristianos católicos la dicha de tener todo en orden. Porque la iglesia es orden. Entonces fíjense ustedes que en el Código de Derecho Canónico, que es el libro donde están todas las leyes que rigen a un cristiano católico, tanto clérigos como laicos, se nos dice que una persona menor de 14 años no está obligada a guardar el ayuno cuaresmal. Así que los mayores de 14 sí están obligados, bueno, es una obligación, por supuesto, apelando siempre a la libertad, a guardar el ayuno. Sin embargo, si algún menor de edad, hablamos de 14 hasta 7 años podríamos pensar, deseara hacer algún tipo de ayuno, tiene que ser siempre supervisado por sus padres. Ahora bien, de cara a la segunda pregunta, si alguien que tiene alguna enfermedad preexistente puede ayunar, por supuesto que no. Porque si hace un ayuno y se descompensa, supongamos en una persona diabética, tendríamos un problema serio. Estaríamos lacerando el cuerpo. Y recordemos que desde la teología del cuerpo, la cuaresma no es vista como para lacerar, maltratar, golpear, violentar nuestra corporalidad, sino más bien para ponerlo al servicio de Dios. Entonces, hermanos y hermanas que nos escuchan y que tienen alguna enfermedad preexistente y que quiere ayunar, hay otras formas de hacerlo. Consulte a su director espiritual, consulte a un sacerdote, a una religiosa o a un religioso o a un laico maduro en la fe que le ayude a discernir cuál podría ser su ayuno. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero ya desde ahorita quiero dejar a la expectativa una pregunta, Padre. La gente confunde bastante, nosotros tendemos a confundir bastante el ayuno con la abstinencia. Después de la pausa, nos gustaría que nos hablara en qué consiste la diferencia en estas dos prácticas penitenciales. Muchas gracias, estimada audiencia. Recuerde que está escuchando Corazón Inquieto. Ya regresamos enseguida. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Estamos de regreso en su programa Corazón Inquieto. Fray Marlon, antes de la pausa, dejamos una pregunta con Marcelo y queremos que nos ayude a contestar para nuestra linda audiencia. Explíquenos la diferencia entre ayuno y abstinencia. Para responder esta pregunta podemos hacerlo desde diversas perspectivas, pero voy a recurrir a la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española. El ayuno es la privación total de un alimento o de una bebida. Y la abstinencia, en cambio, es la privación de alguno de esos alimentos o de esas bebidas. Entonces ahí está claramente el punto donde se nota la diferencia. Por ejemplo, la iglesia manda que el miércoles de ceniza se haga ayuno, se deje de comer en la primera hora del día, que es, fíjense ustedes, la hora más fuerte, por lo menos para los latinoamericanos es la más fuerte, aunque para los europeos es el almuerzo
o para algunos otros dentro de la misma Europa es la cena, pero en nuestro caso, como latinoamericanos, es el desayuno, desayunar. De hecho, si nos damos cuenta, la raíz de la palabra en inglés dice breakfast, viene a ser como un corte, no comer en el desayuno, así es el ayuno. Entonces, de hecho, eso es un ayuno, dejar de comer totalmente, durante una hora del día para poder ponerse en total sintonía y escucha con Dios, porque ese es el objetivo de un ayuno. No es para verme esbelto o algo por el estilo. Y la abstinencia, que la iglesia nos lo pide todos los viernes de Cuaresma. ¿Y en qué consiste esa abstinencia? De carne. Pero quiero hacer una aclaración. De carnes rojas. ¿Y cuáles son las carnes rojas? La de res. La de todos los bovinos. La de todos las ovejas, los peligüeyes, bueno, podría mencionar algunos otros, pero esas son las carnes rojas. Y significa entonces que desde la teología del cuerpo se puede preguntar a una persona, ¿me puedo dar un permisito yo de comerme una carne de pollo en Cuaresma? ¿Se puede comer la carne de pollo o carne de pescado? Sí, se puede, porque son carnes blancas, es decir, son carnes que no amodorran el cuerpo. Estoy usando una palabra muy nica. No te hacen entrar en un estado de pereza, porque, a ver, quienes comemos o tomamos sopa de res algún día, inmediatamente nos damos cuenta que al momento de tomarla entramos en un sopor, porque son para eso, para inducir a la persona a relajarse. Ese es el objetivo. Entonces, la iglesia, consciente de eso, viene y corta ese sopor que te hace entrar en un estado de pereza o de ocio para estar más ágil, más atento. Las carnes blancas no te provocan eso, a menos que tengas un problema alérgico, al menos que tengas un problema, es distinto. Pero como no estamos abordándolo solo desde el punto de vista médico o biológico, sino también desde el punto de vista de la teología del cuerpo, es muy importante que digamos que el ayuno entonces es esa capacidad que yo tengo de abstener, mejor dicho, de dejar cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de bebida, para que mi cuerpo añore estar en contacto con Dios. Porque eso sí, cuando el cuerpo está ligerito de equipaje, como decimos, entonces está más atento a Dios. Está más atento. Pero no hay que exagerar, porque un cuerpo demasiado en inanición, ni quiera Dios, es peligroso. Y luego en la abstinencia, porque cuando yo dejo esos gustitos con algunas cosas que me satisfacen mi gusto, sobre todo aquellos que me están escuchando que les gusta, por ejemplo, la comida, y comienzan a abandonar por hablar de la comida, pero no es solo la comida, vamos, son muchísimas cosas más. Damos cuenta que el ayuno y la abstinencia tienen un universo más grande para comprenderlo, entonces significa que ustedes están poniendo su gusto también al servicio del Señor, ofreciéndole ese sacrificio. En este sentido, Padre, ¿qué papel e importancia tiene el ayuno para refrenar las pasiones en este tiempo? Cuando se hace referencia a las pasiones, tenemos que saber que las pasiones son inherentes al ser humano. Es decir, no se van a quitar nunca. Son realidades que están en nosotros y que nos van a acompañar, como decimos, hasta 5 minutos después de que estemos muertos. Esas pasiones son las pasiones de la alegría, la tristeza, la libidinal, que es la sexual, y por supuesto tiene que ver mucho con la vergüenza, todo ese tipo son pasiones. Esas son pasiones del ser humano. Hago esta aclaración porque a veces cuando alguna persona escucha el tema de la pasión o las pasiones, por lo general se piensa que solo estamos hablando de la dimensión sexual, y esto a nivel genital. Entonces no es así. Estamos hablando de toda esta gran realidad que existe en el ser humano, en ustedes y en mí. ¿Cómo gobernar las pasiones? Si depende de nosotros, ¿cómo? ¿Cómo gobernarlas? Es una pregunta interesante y muy profunda. Tengo que decirles que en primer lugar, educando nuestra voluntad. Pedagogía que educa la voluntad.
Eso significa que yo tengo que ir a un modelo que haya vivido su voluntad de manera heroica. Y el que vivió de manera heroica, pero súper heroica, su voluntad, es Jesús de Nazaret. Después, por supuesto, vienen los santos. Pero Jesús de Nazaret, especialmente en el pasaje del Huerto de los Olivos, vemos cómo pone su voluntad totalmente al servicio de Dios. Lo que Jesús de Nazaret vive en el Getsemaní es una pasión de abandonar el proyecto por el cual vino a este espacio-tiempo. Sin embargo, Jesús no abandona su proyecto, no abandona su sí definitivo al Padre, porque Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese desprenderse de la propia voluntad encontramos el camino para educar la voluntad humana. En la medida en que nosotros damos paso a que la voluntad de Dios tome espacio en nosotros, en esa medida entonces nosotros vamos siendo más libres y nuestra voluntad se va orientando. Porque definitivamente que si nosotros no educamos la voluntad, nuestra voluntad se volverá una voluntad gelatina, por usar un ejemplo. Una voluntad que será muy voluble. Hoy dirá sí, mañana dirá no. Y esa falta de asertividad interior lo que revela es que en el fondo hay un egoísmo incoado del cual yo no me quiero deshacer porque me satisface. Jesús de Nazaret experimentó esta tentación, pero Él da el salto y lo que le permite dar el salto es el dolor. ¿Por qué el dolor? Él suda gotas de sangre. Su sudor fue sangre, ni más ni menos. Eso fue lo que Jesús de Nazaret experimentó en el Getsemaní. El dolor de saber que su voluntad no se puede cumplir sino la de su Padre, crea en él una, diría así, una cesis, es una cesis, y aclaro que es ascesis, es una renuncia profunda que él hace para que tenga lugar esa voluntad del Padre. Pero el camino es siempre el camino del dolor, o en otras palabras, es el camino de la cruz. El camino de la cruz siempre me va a llevar a educar mi voluntad, es no hacer la propia voluntad. Cuando nosotros sintamos que yo quiero hacer lo que yo quiero, eso manifiesta que mi voluntad está desordenada. Cuando yo siento que aquello que estoy haciendo me duele, me cansa, me agota o algo, significa que estoy educando mi voluntad. Esto yo lo podría iluminar con una serie de ejemplos, pero mejor lo dejamos a la libertad de cada radioescucha para que se ubique en su interior y se dé cuenta dónde siente que tiene que educar su voluntad. Creo que eso es muy importante. Entonces, este es el camino. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar, porque esto es muy importante también, no es solo educar la voluntad desde el camino del dolor porque yo así lo deseo, sino iluminado por la gracia. De lo contrario me vuelvo neopelagiano. Esta era una herejía de los primeros siglos que consistía en pensar que con la sola voluntad yo podía llegar a alcanzar la santidad. Y es mentira. Es mentira. Solo la gracia que ilumina la propia voluntad es la que nos permite dar el salto. Cuando estamos a punto de caer en una tentación, porque las tentaciones son frecuentes, y recurrimos al auxilio de la gracia, a la oración, y recurrimos a la conciencia del amor de Dios, a la memoria de Dios en nosotros, es prácticamente imposible que caigamos en esa tentación, porque hemos recurrido a lo más bello que existe en este mundo, el amor de Cristo. Y eso, hagamos la prueba, y la prueba es gratis, como se dice, es gratis de sentir que el amor de Dios está cerca de nosotros en una tentación. Estoy seguro, porque lo experimento en carne propia, cuando la tentación viene, la que sea, siempre me voy a Jesús, me refugio en Él y ahí encuentro su gracia, su fuerza. Así que no lo olvidemos. Para ir cerrando un poquito esta pregunta,
la voluntad educada por el camino del dolor, pero iluminada por la gracia. Fray Marlon, y el ayuno orienta los impulsos y las pasiones para que sean buenas según tu elección moral, y además de eso fortalece el espíritu. El objetivo es orientar estas pasiones al bien que tiene un fin y es llegar a Dios. Y cuando hay un trabajo interior espiritual que se está llevando a cabo, empiezas a notar que ya eres más dueño o más dueña de ti mismo. Entonces la realidad cambia porque empezamos a darnos cuenta que el ayuno tiene efectos positivos en nuestra vida. Es importante que empecemos a ver el ayuno, la oración y la limosna no solo externamente, no solo pensar que es dejar de comer y listo. Tampoco es pensar que haré ayuno para aprovechar a hacer dieta. Muchas veces pensamos eso. No se trata de eso, sino de fortalecer el espíritu y que con nuestro cuerpo seamos capaces de reorientarlo hacia Dios. Y me nace hacerle otra pregunta a Fray Marlon. ¿Cómo quitamos tantas distracciones del corazón que nos impiden centrarnos en el amor? La respuesta sigue apelando a nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia, ser perseverante, ser constantes. Constantes en lo que es fundamental en nuestra vida. Y cuando digo fundamental es lo que va a la base, al fundamento de nuestra existencia. La oración, el ayuno, estamos diciendo acá, la limosna, son prácticas cuaresmales, pero que no es solo en tiempo de cuaresma. Es una actitud interior que debe de permear toda nuestra vida. Es esa actitud de estar dentro de nosotros mismos para estar disponibles a los demás durante todo el año litúrgico, durante todos los tiempos litúrgicos que vivamos. Pascua, Cuaresma, Ordinario, Navidad, Adviento, siempre tenemos que tener esa actitud. Entonces, no vamos a quitarnos esas distracciones. Y les digo, si usted quiere quitarse una distracción, por más que se la quiera quitar, vendrá otra, y luego otra, y otra, y otra. Más bien, lo que tenemos que aprender es a aceptarnos y a aceptar nuestras distracciones sin consentirlas, porque esa es la realidad, sin consentirlas. Es como el cielo consiente sus nubes, pero siempre pasan, nunca permanecen. Nadie me puede decir que un pensamiento o un deseo, por muy fuerte que sea, va a permanecer toda la vida. Siempre va a pasar. Vendrá otro deseo, vendrá otra cosa, otra realidad, pero siempre va a pasar. La actitud ha de ser esperar en paz, con mucha paz, sabiendo que si yo no consiento absolutamente nada de eso, estoy orientado totalmente hacia Dios. Y vuelvo a repetir, las prácticas cuaresmales se tienen que hacer carne de mi carne, sangre de mi sangre. Oración, no solo me refiero a una oración vocal, sino a mi constante actitud de oración. Señor, te ofrezco incluso este momento de tentación que estoy viviendo, el que sea. Recuerdo el testimonio de alguien que me decía, cuando estoy ante la Virgen Santísima, a veces experimento unos deseos carnales increíbles, y estoy ante la Virgen. Padre, ¿eso es normal? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la oración, no nos quitamos el cuerpo y lo dejamos colgado allá afuera, sino que nuestro cuerpo nos acompaña, estamos con Él, y todos nuestros sentimientos y todos nuestros deseos. El detalle es, recíbalo en paz y deje que eso pase. Eso va a pasar. Y luego lo puedo decir de cara a la ofrenda, a la limosna, mejor dicho. No es que yo le quiero hacer limosna a alguien que me cae bien. No, no se trata de eso. Si solo le haces el bien a quien te cae bien, ¿qué mérito tiene? Dice el Evangelio. Es también incluso hacer la limosna con aquel que no me cae bien. Y así podría mencionar una serie de acciones, pero no quiero caer en la casuística, en los casos y más casos. Son cuestiones del corazón. Saber de que las distracciones igualmente siempre van a estar. Pero lo importante es nunca tener una vida doble. Nunca. Esto lo resalto y quisiera ponerlo en mayúscula en el corazón de todos. Nunca. Si yo tolero una vida doble en un momento dado de mi vida, ya hice de mi vida trizas.
Porque estoy viviendo, los psicólogos dirían, una neurosis. Estoy aquí y en otro mundo, o sea, eso no se puede. Por tanto, el objetivo es mantener nuestros hechos y palabras unificados, tal como Jesús de Nazaret los vivió. ¿Por qué Jesús tenía tanta autoridad? Y Jesús tenía muchas distracciones, pero la autoridad de Jesús venía de que sus hechos y sus palabras eran una sola realidad. Así tal cual. Interesante reflexión, Padre Marlon, sobre las prácticas cuaresmales vistas desde la teología del cuerpo. Ya para ir finalizando la temática abordada el día de hoy, ¿qué valor le merece usted a la teología del cuerpo en la vida de la liturgia de la Iglesia? Lo felicito por esta pregunta, es muy diciente de cara a la temática que estamos trabajando, porque qué bonito que pusieron el acento en la vida litúrgica de la Iglesia. Pareciera que lo que hemos venido hablando sobre teología del cuerpo, la cuaresma, las prácticas cuaresmales y luego la palabra liturgia que aparece acá, vida litúrgica, fuera algo disociado, como que no tuviera relación. Y sin embargo tienen una relación increíble. Porque el sujeto de la liturgia es la asamblea litúrgica. Y la asamblea litúrgica está conformada por personas humanas. Y la persona humana tiene un cuerpo, una corporalidad. Yo voy, como es lo mismo que decía del ejemplo anterior de la persona que tiene ese tipo de tentaciones en la oración, yo voy a la liturgia con mi cuerpo, con mi mundo de problemas, con mi mundo de deseos, con mi mundo de pasiones, con mi mundo de distracciones. Así voy a la liturgia. Y es mi realidad humana, espiritual, la que se encuentra con el Dios que se revela en los sacramentos, en toda la realidad litúrgica. Entonces mis gestos y mis posturas en la liturgia van a manifestar cómo ando por dentro, cómo estoy por dentro. Así, por ejemplo, usted observa a una persona que en la Santa Misa, por mencionar un ejemplo, una persona en la Santa Misa está bostezando, o está sentada de cualquier manera, o de repente se mueve constantemente en la silla, o no responde, está viendo a otro lado cuando estamos en la celebración, manifiesta que esa persona no se conoce del todo por dentro. Y al no conocerse del todo por dentro, no conoce la dignidad del sacramento que está celebrando, ni tampoco su dignidad personal. ¿Verdad que un gesto pareciera insignificante? Sin embargo, ese gesto manifiesta muchísimas realidades, muchísimas cosas que no están resueltas en esa persona. Y es que cuando yo me unifico, me pongo en las manos de Jesús, en este camino, aceptándome tal cual soy, en esta teología del cuerpo, en estas prácticas cuaresmales vistas desde la teología del cuerpo, entonces yo me unifico, repito, me unifico, y al unificarme mi cuerpo alaba a Dios. Se cumple la gran realidad litúrgica. Yo alabo a Dios y recibo la santificación de Dios, porque esas son las dos realidades en la liturgia: la glorificación de Dios por parte del ser humano y la santificación que Dios me da a través de su gracia, porque no es otra cosa. Una dimensión ascendente y una dimensión descendente, y eso se realiza en el ser humano de carne y hueso, con todas sus luces y sus sombras. Entonces, si yo vivo una teología del cuerpo como Dios manda, si yo vivo mi corporalidad como Dios manda, yo seré un sujeto litúrgico totalmente activo, piadoso y constante en la liturgia. Son esas personas que usted ve en la liturgia que están disponibles, que le responden, que están siempre atentas. Son lectores que usted escucha que leen con exquisitez. Son monaguillos que usted ve que atienden con exquisitez. Son personas que usted ve que van y reciben la comunión con dignidad. Es decir, por mencionar todo eso. Entonces, creo que tiene una gran relación y haría votos. Hago votos para que muchos puedan vivir esta realidad que escuchan con este programa de Corazón Inquieto sobre la teología del cuerpo, y puedan unificar su interior,
a fin de ser felices, no para otra cosa. Muchas gracias, Padre Marlon, infinitas gracias. Monje contemplativo albertiniano de la regla de San Agustín para los siervos de Dios. Nos complace con su presencia, Padre, muchas gracias. Los monjes contemplativos albertinianos, muy conocidos en la provincia eclesiástica de Nicaragua, sobre todo en la diócesis de Estelí, donde atienden espiritualmente al pueblo de Dios en el Priorato Monasterio Albertiniano Inmaculada Concepción de María. Padre, posiblemente algún oyente debe preguntarse cómo puede contactarlos a ustedes, a los monjes albertinianos. ¿Cuáles son los contactos del monasterio? Nuestro número de teléfono es el 88 36 05 75. Para los extranjeros, siempre colocarle el 505 de entrada. Y luego también tenemos nuestro correo electrónico realnica@yahoo.com. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Monjes Contemplativos Albertinianos, igualmente en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Y bueno, lo importante es que la persona que nos llame o nos escriba, si en algún momento dado no respondemos por nuestra vida interna del monasterio, siempre nos deje su mensaje de WhatsApp. Siempre nos deje un mensaje de voz, si es posible, para ver en el momento que podamos atenderle. Nuestro padre me decía una cosa muy importante: atender las llamadas, los números, los mensajes es un ministerio. Los monjes, en medio de todo lo que significa el buen uso de los medios de comunicación y la fascinación que estos producen, nosotros los consideramos como un ministerio. Así que estamos trabajando al máximo para mejorar en muchas cosas de comunicación y poder atender de la mejor manera a nuestros feligresía. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Fray Marlon, por su presencia, por su sí a Dios y a la Virgen Santísima. Y en esta ocasión queremos despedirnos con esta reflexión. Que en esta Cuaresma estemos dispuestos a quitar todas las distracciones que nos impiden centrarnos en el amor, en nuestro primer amor, Dios. Que logremos quitar los obstáculos que me impiden hacerme las preguntas esenciales de nuestra existencia, ya sea porque mi corazón está saturado o lleno de ruido. Que en esta Cuaresma, a través de la oración, nos encontremos con el amor que libera, que sana, que ilumina la vida. Que cada uno de nosotros recuperemos nuestra capacidad de comunicarnos con alguien más allá de nosotros mismos, que mora en nosotros. Y lo sabemos por la teología del cuerpo, esa Santísima Trinidad que tiene su morada en nuestros corazones. Que logremos ejercitar el amor en la limosna, pero en esa limosna que acoge sinceramente, de escuchar a nuestro hermano, amigo, con paciencia. Que en este hermoso tiempo de conversión estemos dispuestos a tener una mirada profunda, llena de bondad. Estemos dispuestos a renunciar a ese hombre viejo para que resurja un hombre nuevo, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y que, como decía Madre Teresa de Calcuta, lo que cuenta no es la cantidad de nuestras acciones, sino la intensidad del amor que ponemos en cada una. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos escuchamos. Hasta la próxima.